Hola a todos, que el Señor les bendiga. Esperamos que hayan pasado una buena noche, una noche buena, el 24, y esperamos que hayan comido bastante y disfrutado con su familia, con los que están cerca de usted, con los que viven en su casa. Quiero felicitarlos por que vencieron esa tentación grande de que siempre los años anteriores siempre íbamos a visitar a la familia, a comer en grupos grandes y era muy bonito. Pero este año fue diferente y quiero felicitarlos porque tuvo la capacidad de disfrutar con los que viven allí en su casa. Ah, Tuvieron una cena muy agradable, muy bonita y qué bueno que venció esa tentación, pero viene otra, una más fuerte, que es la del 31 de diciembre, en donde celebramos el final de este año y donde para muchos queríamos que este año pasara rápido y porque quizás fue un año malo y otros quizás les fue súper bien en este año. Uh, Subieron en su nivel de fe, en su economía, no perdieron sus trabajos y están celebrando vamos a celebrar porque se termina este año y viene otro. Es un día donde algunos uh, se comen 7 uvas para que eso les ayude a que el próximo año sea próspero. Otros se toman 7 copas de vino para que tengan mucho gozo y sean prósperos en el año 2021. Otros encienden 7 candelas para que también les vaya bien el próximo año, el nuevo año. Y yo les digo, si 7 copas, usted se va a poner muy borracho, no va a disfrutar. Las 7 uvas, bueno, todo lo que usted crea usted es una persona libre, pero yo en mi consejo, yo le diría que si queremos que nos vaya bien el próximo año, que nos sometamos a la palabra de Dios, que nos sometamos a la voluntad de Dios. Acuérdese que la voluntad de Dios es perfecta y agradable para usted y para mí. Que no solamente nos hagamos metas y nos hagamos promesas de que el próximo año sí vamos a ser mejor. Es un tiempo donde la mayoría de personas dice, bueno, el próximo año voy a empezar a adelgazar y empiezan a hacer promesas y al final son pocos los que las cumplen. Pero si nosotros le pedimos al Señor que nos ayude a amar su presencia, que nos alegremos y nos gocemos al estar en oración, que nos alegremos al leer su palabra, eso va a ser una garantía para que usted y yo tengamos un año nuevo con contentamiento. Y si usted tiene y si yo tengo contentamiento, vamos a ver un año bonito, vamos a ver un año de esperanza, tal vez no próspero económicamente como la mayoría quisiera, pero llenos de paz, llenos de en la unidad de la familia, con los hijos, vamos a desarrollar paciencia, que es lo que tanto necesitamos. Y bueno, espero que pueda triunfar en la noche de 31 y se quede en casita. Está bien peligroso, está arriesgado. No se juegue, hermanos. Esa enfermedad del COVID-19 es tremenda. Mi hijo uh, pasó, pasó por eso con su esposa ahí en Arizona y me cuenta que eso no es un juego. A pesar de que él tiene 31 años,
está joven, está fuerte, pero es difícil esa enfermedad. Así que cuídese. Una cena, ya va a haber tiempo para que usted vaya a visitar a su familia y a los suyos. Pero por favor cuídese. Y si usted no se cuida, nadie más lo va a cuidar. Amén. Quiero en esta oportunidad hablar acerca de lo que podría traernos también una bendición espiritual en este próximo año que está a las puertas. Quiero hablar de la unidad. Creo que es un momento ideal. Hemos ya pasado casi 10 meses donde no hemos tenido un movimiento como iglesia, hemos estado encerrados, no hemos tenido cultos, no hemos tenido servicios. Entonces es un momento que creo yo que la iglesia está entendiendo, está despertando en que tenemos realmente, hermanos, que unirnos, no solo como pertenecientes a una misma iglesia, sino como el cuerpo de Cristo. Y quiero hablar eso, hermanos, y espero que este consejo venga del corazón de Dios y que usted lo pueda oír. Y si le trae algún consejo, practíquelo. Y si no, pues páselo por alto. Usted es una persona libre. Acuérdese que Dios nos llamó a libertad. Y eso es lo maravilloso del Evangelio. Usted puede decidir. Es como el que dice, lo toma o lo deja. Así que quiero leerles en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dice el 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es una escritura muy conocida. Hemos oído muchos mensajes acerca de esta escritura, de ese tremendo milagro que pasó. Pero quiero yo a ver si podemos tocar las pequeñas cosas que siempre hemos estado diciendo que las pequeñas cosas son muy importantes. Las pequeñas cosas son muy importantes para bendecir nuestra vida o para llevarnos a un fracaso, a un tropezón. Las pequeñas cosas. Entonces quiero ver estas pequeñas cosas que creo que son interesantes para nuestra vida. Una de ellas es que a veces pasamos por alto lo que pasó antes de este tremendo milagro. Antes de pasar este tremendo milagro donde los cimientos de la cárcel se sacuden y las puertas se abren a través de una canción que Pablo y Silas cantan, quiero ir un poco atrás acerca de dónde venía el apóstol Pablo con los demás hermanos. Dice que ellos venían de la oración, según el versículo 16, ellos tenían costumbre de orar todos como todo cristiano que tiene la buena costumbre de ir al culto, de ir al servicio, de ir a la iglesia, a practicar su oración, su compromiso. Entonces Pablo y los hermanos venían y de repente les aparece una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y esta muchacha empezó a halagar, empezó a exaltar a los hermanos y les decía en voz alta, les decía esta muchacha, estos son los varones de Dios
que han venido para predicar la salvación. Estos hombres son enviados de Dios. Y así les dijo por muchos días. Yo no sé qué hubiésemos hecho algunos predicadores de hoy, este tiempo. Yo creo que le hubiéramos dicho, wow, esta muchacha sí tiene la revelación de Dios porque ha discernido que yo soy el profeta del Señor, que yo soy el varón de Dios. Y nuestro ego se hubiera ido hacia arriba. Y quizás le hubiéramos invitado a comer, le hubiéramos dado el puesto en la iglesia de la primer diaconisa o la primera profetisa de la iglesia, porque esta mujer sí discierne quién soy yo y qué es lo que he venido a hacer. Pero dice la escritura que Pablo, después de unos días, dice que él discernió que esta muchacha simplemente se estaba burlando de ellos, que no lo hacía con el espíritu correcto, no lo hacía con el espíritu correcto, sino que esta mujer estaba influenciada por espíritus malos. Entonces dice que Pablo se dio la vuelta y reprendió al mal espíritu que había en esta muchacha, al espíritu de adivinación. Y el espíritu de adivinación salió y esta muchacha vino a ser libre de ese espíritu malo. Entonces los patrones, los dueños, o sea, para los que quien trabajaba esta muchacha, se enojaron tremendamente porque esta mujer adivinaba el futuro, era como una brujería que le decía las cosas a las personas y las personas pagaban mucho dinero, quizás tiraba las cartas, leía las manos, cosas de esas que el enemigo se ha inventado para atrapar la mente de los simples y de aquellos que no buscan su estabilidad en Dios. Y de una u otra forma el ser humano va a buscar a alguien que le diga la verdad, alguien que le profetice cosas buenas, alguien que le diga que el triunfo está por delante. Somos así, nos gusta que nos digan solo cosas buenas, solo cosas que no nos vayan a profetizar mal porque nos sentimos incómodos. Este tipo de gente era la que sostenía el negocio del patrón, los patrones de esta muchacha. Ellos se enojaron porque se quedaron sin los ingresos de ella. Entonces, viene ahí donde por tener un discernimiento de Dios, el apóstol Pablo es metido preso. Y el enemigo creyó que metiendo preso a Pablo, las cosas iban a mejorar y la muchacha iba a volver a tomar el espíritu de adivinación, pero parece ser que no fue así. Cuando Dios liberta a una persona, es libre, hermanos, es de verdad, hay una liberación. Cuando Dios salva a una persona, de verdad es para un buen tiempo. O sea, está ahí la promesa de Dios. Rompe la palabra de Dios, el poder de Dios rompe cualquier cosa que sea mala en nosotros. Entonces, los meten preso y Dios en estos pequeños detalles son los que le digo yo a usted. Usted se ha dado cuenta en su vida espiritual que de repente el enemigo, el diablo, Satanás, cree él que es súper inteligente, cree él que todo lo sabe, pero nosotros entendemos a través de la palabra que el diablo no es omnisciente ni es omnipresente.
El único omnisciente y omnipresente es el Señor, nuestro Salvador, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, el que prometió estar con nosotros todos los días. Este 2021 tienes la promesa que Dios va a estar contigo. Así como estuvo en el 2020, así va a estar en el 2021. El Señor mantiene su palabra. Él dice que tiene su nombre aquí en el muslo y su nombre es fiel. Fiel. Dios no te soltará. Dios no te dejará ni te desamparará. Dios estará contigo el 2021 y si tú te tomas de la mano de Dios, vas a salir al otro lado del río. Amén. Esa es una promesa. Entonces, el diablo pensó y dijo, bueno, voy a meter a Pablo a la cárcel. Y dice que se le olvidó, varios detalles se le olvidaron al enemigo. Wow. Es bastante limitado el enemigo. Por eso es que no puede con Dios. Por eso es que Dios lo venció. Porque Dios es más grande. El vencedor es más grande. El que vence es más grande que el que está vencido. Entonces, el enemigo no tuvo la capacidad para separar o meter solo a Pablo a la cárcel, sino que se le fue ese detalle que se lo metió con otro hermano que se llamaba Silas. Entonces, Pablo realmente no se sentía solo, hermanos. Había otro que estaba ahí con él, echándole porras también, diciéndole, hey, aquí estamos los dos, estamos en el mismo asunto, si nos mantenemos unidos, vamos a salir de esta, Pablo. Y Pablo quizás le decía así, sí, hermano, vamos a salir de esta, vamos a darnos calor entre los dos, vamos a darnos fuerza, y si yo caigo, tú me levantas, y si tú caes, yo te voy a levantar. Estamos en el mismo barco, estamos defendiendo la misma fe, estamos defendiendo la misma palabra, la misma promesa es para ti y para mí. Entonces, dice que los mandaron a poner en lo más profundo de la cárcel y les pusieron grillos en los pies, o sea, el cepo. Pero al enemigo se le olvida otro detalle, que les dejó libre la boca. El enemigo les amarró las manos, les amarró los pies, pero no les puso nada en la boca. Les dejó la boca libre. Hermanos, les dejó el arma más poderosa que tenemos los hijos de Dios para destruir fortalezas, para derribar muros, para conquistar, porque dice que con la boca nosotros adoramos al Señor. Y cuando el pueblo de Dios alaba a su Señor, suceden cosas maravillosas. Por eso yo siempre estoy diciendo, hermanos, no nos vaya a pasar en esta pandemia que no sabemos cuándo se va a terminar, pero muchos creyentes, muchos cristianos, se les olvidó las canciones de Dios. Ya no las practican, ya no, ellos las cantaban, estaban acostumbrados a cantarlas en la iglesia. Y en la iglesia nos alegrábamos y ahí danzábamos y levantábamos nuestras manos. Pero en la casa no lo hacemos, no lo practicamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejamos de adorar a Dios en nuestras casas? En nuestras casas podemos levantar nuestras manos, adorar a Dios, cantar al Señor, porque ahí, gracias a Dios, hermanos, que tenemos una boca, una lengua. La Biblia dice, sea llena mi boca de alabanza, sea llena mi boca de risa
alegrarnos en Dios, reírnos en Dios. Eso es súper maravilloso, hermanos. Eso es grandioso para Dios y para nosotros. Entonces el enemigo se le olvidó tapar la boca de Pablo y Silas. Entonces a la medianoche dice que Pablo y Silas dijeron, hey, no podemos aplaudir tal vez, no podemos aplaudir, quizás no podían danzar, pero tenían lo más importante, la boca libre. Y ellos empezaron a cantar. No sé qué canción cantaban. No sé si cantaban Aleluya. No sé si cantaban el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. No sé cuál canción cantaban, ah, pero sí que exaltaban el nombre del Señor. Y entre más ellos se animaban a cantar, hermanos, el poder de Dios iba descendiendo, la atmósfera se iba transformando poco a poco. Cuando tú empiezas a cantar, quizás no vas a empezar con el ímpetu con el que vas a terminar, con la bendición que vas a terminar. Pero si tú empiezas a cantar y, y te animas y no te detienes y de repente vas a estar en una atmósfera súper especial, que vas a darle el cántico nuevo a Dios, vas a decirle cosas preciosas al Señor, vas a decirle cuánto te amo, Señor, cuánto me amas tú a mí, cuán grande eres, y una presencia de Dios que va a venir a tu vida. Y increíble, hermanos, qué momentos más gloriosos esos que podemos los creyentes pasar. Son los momentos más sublimes de nuestra vida. Y el aprender a disfrutar esos momentos es súper grande, hermanos. Le invito a cambiar su forma de orar y de reprender. Cambie esa forma, hermanos, de reprender y orar y todo. ¿Por qué no cambiar un poco el panorama y adorar a Dios y decirle, cantarle esos cantos tan preciosos? Por ejemplo, ese canto que dice, ¿cómo no adorarte si eres el ungido, poderoso gran rey? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no adorarle? Si todos mis pecados borraste en la cruz. ¿Cómo no rendirme a ti, Señor? Si un día abrirás los cielos y pronto vendrás. Cuando uno tiene esos momentos preciosos de adoración a Dios, de exaltación a Dios personal, o con tu esposa, o con tus hijos, eso es maravilloso, hermanos. Eso es lo que hizo Pablo. Yo creo que Pablo nunca pensó en reprender a la muchacha que había sacado el mal espíritu. Yo no creo que Pablo haya reprendido y que te reprenda. No, yo pienso que Pablo y Silas empezaron a cantar. Es bien claro cuando dice que empezaron a cantar, a cantar. Dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Después de la oración, ellos empezaron a cantar. Después de dar gracias a Dios, empezaron a cantar y la gloria iba aumentando. Mientras cantaban, la atmósfera iba cambiando. Los presos estaban oyendo. Los presos oían y la presencia de Dios empezó, el Espíritu de Dios empezó a moverse en medio de esas celdas oscuras donde no había esperanza. Empezó
a crear el Espíritu de Dios esperanza, empezó a tener, a crear vida, a despertar los corazones. Y Pablo y Silas cantaban, no sé qué cadenita de coros del ayer, cantaron. Y de repente, hermanos, los cimientos de la cárcel no aguantaron. Y empezó a temblar y las puertas se abrieron y las cadenas que los tenían fueron sueltas. El poder de la adoración y de la unidad son únicos, hermanos. Son únicos. Son únicos. ¿Cómo nosotros entonces vamos a unirnos, hermanos? Dice Eclesiastés. Dice el Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, dice, mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, ¿sí? Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Interesante esa palabra. No se rompe pronto. Es dura. Es fuerte. La unidad hace la fuerza. La unidad hace fuerza. Resiste la unidad. Y nosotros hemos sido llamados para ser uno en Cristo Jesús. Dice Mateo 18:19, dice, si dos se pusieren de acuerdo, si dos personas se pusieren de acuerdo, donde hay 2 o 3 en su nombre, Él está ahí. Mateo 10:8 dice, no, Marcos 10:8 dice, y los dos serán una sola carne. Hablando del matrimonio. ¿Por qué hay matrimonios fuertes? Porque entienden esto, hermanos. Que dos son súper fuertes, hacen el mejor equipo, 2 personas. Lucas capítulo 26. Levíticos capítulo 26, versículo 8 dice, 5 perseguirán a 100 y 100 perseguirán a 10,000. 5 personas juntas son tremendas, hermanos. Yo no sé cuántos se acuerdan de la historia de Gedeón. Jamás Dios quiso dejar solo a Gedeón en aquella guerra. Pero Dios quería, desde aquellos 22,000, Dios dijo, estos son muchos. 22,000 soldados son muchos. Y si yo les doy la victoria, estos van a decir que es por la fuerza de ellos. Y le dijo a Gedeón que lo llevara a las aguas y que los probara. Y solo le quedaron 300 hombres. Gedeón le dijo a Dios, Señor, pero con 300, ¿qué vamos a hacer? Somos pocos. Y le dijo Dios a Gedeón, con 300, pero si los 300 tienen un mismo sentir, tienen una misma meta, tienen una misma visión, 300 son hasta muchos, le dijo. Y ustedes saben la victoria que tuvo esa unidad de 300 hombres. Dice que a una encendieron las teas y pusieron las luces, y esas luces hicieron que el enemigo viera que eran millones de luces. La unidad es poderosa. Y todos quebraron sus cántaros y la luz salió más fuerte. Es increíble esa victoria que Gedeón tuvo. Entonces nosotros, hermanos, es el consejo. Creo que la victoria nuestra va a ser
a través de la unidad. La iglesia se está uniendo, ya no tenemos templos, ya no ganamos nada con decir yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy de las asambleas de Dios. Ya no ganamos nada, hermano. Ya no. Ahora es como que se está poniendo más interesante el decir pertenezco al cuerpo de Cristo, pertenezco a la iglesia de Cristo. Tú eres mi hermano. El Espíritu de Dios uh, está trabajando en las ovejas de Jesucristo, en nosotros, sus hijos, está trabajando de una forma que nos está llevando a amarnos aún a pesar de la distancia. Nos hemos dado cuenta que podemos ayudarnos unos a otros, hermanos. Dios nos cerró los templos, Él permitió que se cerrara todo, pero está abriendo puertas para que tú te conectes con otros hermanos, para que tú ores por otros hermanos. Y este es el punto, dijo el profeta, el ministro Cantinflas. Este es el punto al que yo quiero decir. ¿Cómo podemos nosotros ser 2? ¿Cómo podemos ser 5? ¿Cómo podemos ser 100? ¿Cómo podemos ser unidos en Cristo Jesús? ¿Sabe cómo, hermanos? Es en primer lugar ya la primera parte que dice Juan capítulo 17 versículo 11, que era la oración de Jesús. La oración de Jesús al Padre era de que el Padre nos guardara, y el Padre lo ha hecho. Lo guardara en su nombre, dice en la oración de Jesús, y que nosotros, tú y yo, fuésemos uno, como Jesús fue uno con el Padre. Ese es el anhelo de Dios. No lo habíamos logrado porque yo no pertenecía a su iglesia y usted no pertenecía a mi iglesia y el otro no pertenecía a la iglesia de nosotros. Entonces la iglesia del otro era mejor, la suya era mejor y la mía era mejor. Y de los tres no sacábamos ni uno, porque era imposible que nos uniéramos. Siempre estábamos defendiendo la bandera de la iglesia y no la bandera de Cristo. Entonces, el deseo y el anhelo del corazón de Dios se está cumpliendo. Gálatas 3, versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. Y este es interesante, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermana y hermano, somos uno en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a unirnos? ¿Cómo vamos a unirnos? Y este es el consejo. La Biblia dice que todo lo que usted y yo sembramos, eso vamos a cosechar. Si yo siembro oración por usted, yo voy a recibir oración de parte suya hacia mí. Por eso la Biblia dice, orad unos por otros. ¿Cómo vamos a orar unos por otros? Uniéndonos. Le suplico su oración. Cuando usted ora por los demás, usted está cumpliendo uno de los mandamientos de Dios, amar a su prójimo. Cuando usted tiene una lista de personas y tiene tiempo, saca tiempo, se esfuerza y empieza a mencionar esos nombres, empieza a orar, a pedirle al Señor que Dios bendiga ese grupo de hermanos, a los que usted conoce, a los que han sido de bendición o aunque hayan sido lo que sea con usted, usted empieza a bendecir y a orar, a pedir misericordia. Usted va a recibir oraciones de otras personas. Y es la forma como nosotros podemos unirnos. Si yo no oro por usted y usted no ora por mí, somos conocidos.
Y cuando nos vemos, hola hermano, ¿cómo está? Pero de esa hermandad está bien, bien lejos. Pero si hay momentos de oración en que yo oro por ustedes y ustedes oran por los demás, eso nos va a hacer grande, hermanos, y nos va a traer mucha bendición y mucha fortaleza para el año 2021. Si hay algo que Dios ama de los hijos de Dios y quiere de ellos, es que usted interceda por sus hermanos. Si usted ha intercedido solo por su familia, solo por su grupo, estamos bien mal, hermanos. Hay hermanos que están siendo perseguidos en Europa, en el Congo, en otras partes del mundo. Hay hermanos que están siendo perseguidos y están siendo masacrados. Y nosotros aquí en este lado del mundo no ha llegado eso todavía. Pero hay hermanos que están pasando del coronavirus. Hay hermanos que están pasando que no tienen riñones y que los riñones están malos, que tienen tantas enfermedades, están pasando por crisis económica. Podemos ayudarnos unos a otros. Y creo que eso es agradable a Dios y eso nos va a garantizar un año 2021 lleno de contentamiento. Hermano, amado, anímate. Ten una lista de hermanos, de 30, 40 hermanos que tú conoces. Ora por Jerusalén. Ora por los hermanos que están al otro lado del mundo. La iglesia necesita que tú te levantes, intercedas y nos unamos en el Espíritu, hermanos, para salir adelante. La iglesia se está preparando en oración, en alabanza, en ayuno. La iglesia se está preparando. El Señor viene pronto y nos vamos a ver en la boda del Cordero. Hermano, un abrazo, un beso fuerte. Que Dios te bendiga y sigue adelante con lo que estás haciendo. Quiero felicitar a dos personas. Bueno, a todos los que me escuchan. Gracias por a veces dejar tu comentario. Pero hay dos personas. Una está en El Salvador y una está aquí en California. Está un hermano que se llama Carlos Cárcamo. Es un muchacho tan dispuesto para servir, hermanos. Qué maravilloso es un corazón así. Y aquí en California tengo a uno que se llama Junior Zamora, José Zamora. Es una disposición en el corazón. Y creo que todos podemos hacer algo por otros. Si tú no puedes ayudar económicamente, si no podemos ayudar económicamente o con un vaso de agua, puedes hacerlo a través de la oración a Dios. Intercede por tus hermanos, intercedamos unos por otros. Te suplico tu oración y yo voy a estar orando por usted. Hacemos un pacto, un trato. Tengo 5. Orar unos por otros es el trabajo de los hijos y de los creyentes en Dios. Hasta la próxima, hermanos. Que Dios te bendiga. Adelante es la orden del Señor. Amén. Hermanos de la Iglesia Cristiana Canaán aquí en Davis. Adelante, esperando, consagrémonos, busquemos de Dios, que el Señor viene pronto. Amén y amén.